Hola, mi nombre es Juan Francisco González Ramírez, de la carrera de licenciatura en Informática Administrativa. Estamos haciendo esta actividad que es un video para mostrar la creación de un cableado estructurado y cuáles son las normas que aplican. Nos tenemos predestinado a entregar esta actividad en video para el día 5 de diciembre de 2025 de la asignatura de Instalación de Redes. Nuestro asesor, Genaro Gutiérrez Becerril, vamos a iniciar con los objetivos del cableado estructurado. Y por principio de cuentas, pues vamos a indagar sobre qué es el cableado estructurado. Podemos decir que el cableado estructurado es un sistema organizado de cables, conectores y dispositivos que está diseñado para permitir la transmisión eficiente de datos, voz y video dentro de una red. El propósito de este es garantizar un desempeño confiable y también facilitar el mantenimiento, así como permitir futuras ampliaciones sin la necesidad de tener que reconstruir toda la infraestructura completamente a partir de cero. Para esto, pues obviamente vamos a utilizar los estándares internacionales, que son los que regulan las normas, los colores, el tipo de conexiones, las distancias que se utilizan y cuáles son los métodos más eficientes de instalación para todo este tipo de cuestiones, así como el uso de canaletas y las herramientas como las pinzas de crimpeado y los conectores RJ45, que son todo lo que nosotros vamos a utilizar. Todos los objetivos, ahora sí, como bien, son proveernos una infraestructura física organizada, facilitar las ampliaciones y cambios y reducir las fallas causadas por mala instalación, así como cumplir todas las normas de la calidad que están presentes y vigentes en este tipo de cuestiones. Los componentes principales pues son, como se puede ver, el cableado horizontal, que está del panel de parcheo hacia la red de trabajo, el cableado vertical o backbone, se le llama así, que es el que se coloca entre los pisos o los cuartos de telecomunicaciones para hacer todas las conexiones respectivas, el cuarto de telecomunicaciones en sí o el TR, que es donde se va a establecer el espacio central donde vamos a conectar todos los racks de switch y dispositivos que se van a utilizar para las redes, el área de trabajo, que es respectiva hacia todo lo que se va a utilizar para los conectores y los conectando, que son de un tipo RJ45. Y también vamos a utilizar los patch panels y los racks o gabinetes, que es lo que les mencionaba, que van dentro del cuarto de telecomunicaciones, y los patch cords, que pues obviamente vamos a utilizar cierto tipo de materiales y herramientas para este tipo de proceso, los cuales son pues el cable UTP, ya sea categorías 5E o 6, hay 7, 8, también 7 y 8 hay distintas comparativas también del 6, pero hay dos modelos de cada uno y eso nada más difiere únicamente en el tipo de velocidades que van a manejar cada uno. Los conectores pues obviamente todos son RJ45, que son de 8 entradas, la crimpadora o las pinzas de parcheo, que son para cortar, pelar el cable y también pues poncharle, como se le llama a este tipo de cuestión cuando se hace el ajuste para que el RJ45 con los cables, se meten los 8 cables de pares trenzados y se ajustan, se destrenzan, se colocan y se hace el parcheado que se le llama o ponchado. También podemos utilizar aparte un pelacables o una herramienta de recorte, pero también la mayoría de pinzas o crimpadoras actualmente traen ese tipo de cuestiones. También podemos utilizar un probador de cables o tester, pero este va a ser dependiendo del tipo de cuestión que vayamos a utilizar. Se puede usar uno sencillo, que es el que únicamente prende los focos laterales y te indica si está mandando señal de un lado a otro del cable para saber si está correctamente punchado antes de colocarlo y hacer las pruebas necesarias. También hay unos que son más avanzados y te identifican si está enviando bien la señal, con cuánta intensidad y si en algún punto se rompe, te indica exactamente a cuántos metros se está rompiendo la señal para que tú identifiques dónde está el daño para que puedas hacer los cambios respectivos. En caso de que esté dañado un cable, porque las bobinas suelen venir completas y por algunas cuestiones a veces se dañan. Ya me ha tocado a mí reemplazar cables y la única cuestión pues es que sin el probador adecuado
hay que estar adivinando dónde está dañada la parte del cable. Todas estas herramientas, pues obviamente nos van a ayudar con la preparación y verificación de todos los cableados para que podamos asegurarnos que estos cumplan con los parámetros que están requeridos dentro de las normas. Ahora bien, antes de ir a las normas estándares del cableado, nosotros vamos a hablar un poco acerca de la preparación del cable. La preparación del cable, esta, pues, obviamente, es la que yo comentaba. Vamos a retirar únicamente 2 o 3 centímetros aproximadamente de la cubierta exterior del cable UTP de cada uno de los lados, y hay que hacerlo con cuidado para tratar de no romper los cables, porque si se corta uno son muy sensibles, y esto necesitamos tener todo internamente que vaya trenzado, ya que esto pues es obviamente por motivos de estabilidad, para que se eviten las interferencias y se pueda mantener una transmisión de los datos de manera efectiva. Luego la organización de los hilos, pues obviamente esto ya va a depender de acuerdo con los estándares de las normas TIA y la EIA, que como bien nos mencionan, en la TIA EIA 568 son los estándares del cableado, nos muestran las categorías, los colores y cuáles son los tipos de conectores que se van a utilizar. En la TIA EIA 569 nos habla acerca de las canalizaciones de todos los cables, cómo se van a ir conectados, ya sea mediante tuberías, mediante bandejas, las canaletas, el tipo de espacios que hay que manejar y toda esa cuestión para organizar bien y estructurar bien todo el cableado y quede perfectamente conectado. En cuanto a la TIA EIA 606, nos habla de la administración de todos los bueno, de todas las conexiones y todas esas cuestiones y el etiquetado, ya que es importante etiquetar las puntas de los cables para saber a qué equipo o a qué dispositivo es al que se conecta cierto cable de red, por así decirlo, ya que podemos conectar lámparas, checadores, impresoras, teléfonos, computadoras, laptops, etcétera. Hay un sinfín de equipos que podemos conectar, los switch, los rutadores, pero hay que marcar exactamente de qué puerto del switch, del enrutador, va hacia qué dispositivo o hacia qué entrada. Y hay que estarle marcando con específicamente con cierto tipo de, de etiquetas para que podamos identificar cada uno de estos dispositivos de manera efectiva. Y la TIA EIA 607 nos habla de los sistemas de puesta a tierra, ya que también es importante incluir una tierra para que ésta nos permita que no haya cortos dentro de la instalación. Ahora las configuraciones ya son del tipo 568, T568A y T568B. En esta cuestión, la T568B es una de las más utilizadas aquí en México para todas las instalaciones conectadas, y en la mayoría de los tipos de red previamente se utilizaba un tipo de cable que se le llamaba cruzado. Este tipo de cable era para conectar dos dispositivos entre sí, ya que para que estos se conecten y no tengan problemas hay que conectarlos a un switch. Del switch se conecta hacia cada uno de los dispositivos para que compartan los recursos. Pero si son solo dos equipos, pues hay que utilizar un cable cruzado. ¿Qué es un cable cruzado? Es utilizar un lado de la punta de un lado y un lado de la otra punta. Utilizamos la otra taxonomía. Los colores, pues son obviamente una cuestión que hay que aprenderse por norma, y las puntas hay que separarlas una vez pelado el cable. Nosotros introducimos cada uno de los hilos dentro del conector, pero de acuerdo con estas normas. El primer puesto, que sería el T568A, que es el menos común, el primer cable sería, como podemos ver, tiene el cable blanco. Todos los cables blancos tienen unas muescas o una línea o unas líneas que identifican que tiene ese mismo color. De hecho, vienen por pares trenzados, viene el verde con el blanco con verde, el naranja con el blanco con naranja, y así sucesivamente el azul y el marrón, que son los 4 colores
que se utilizan dentro de estas configuraciones y este tipo de cables, ¿no? Ahora el tipo de entradas va a ser blanco, verde, verde, blanco, naranja, naranja, o sea, no, eh, como vienen acomodados es esa cuestión, pero como hay que introducirlos dentro del conector RJ45 por normas, va de acuerdo a un tipo de específico. Hay que colocarlo blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café, café o marrón. Como puedo decirle que esa sería la taxonomía T568A. Para la T568B, que es la más utilizada, es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, café, café. Esto nos indica que el tipo de cuestión es conectar todos los cables en ese orden y de manera que la muesca quede hacia arriba. La muesca tiene un tipo de cuñita abajo, que es el que hace presión o que hace clic, y la parte que es visible, donde podemos ver todos los, por así decirlo, todas las partes de cobre del conector, serían los dientes, por así decirlo, del RJ45. Hay que colocarlos hacia arriba y poner los cables así como se muestran en las imágenes. Por ejemplo, podemos ver aquí que es el blanco con naranja y luego va el cable naranja, el blanco con verde y luego conectamos el azul, luego el blanco con azul, el cable verde y el blanco con café y el cable café. De este modo, una vez que lo tenemos ya ordenado, hay que utilizar las, las pinzas para, en las crimpadoras o pinzas de parcheo o hay que conectar de este modo y únicamente insertarlos. De hecho, tiene un, un agujero o pues sí, una entrada, por así decirlo, donde se coloca, se conecta, se poncha y queda el cable perfectamente ponchado. Hay que hacerlo de los dos lados, del mismo modo, utilizando la taxonomía T568B, que es la más adecuada para todo el tipo de redes. Entonces, ya después de esto, nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer la prueba con el tester para saber que el cable está perfectamente eh, pues ponchado, por así decirlo, armado. Ya una vez que terminas de armarlo, lo único que hay que hacer es, si no tienes un tester y tienes un multímetro, con la continuidad hay que checar que cada una de las puntas y los colores coincidan. ¿Esto para qué? Para que obviamente estemos viendo que en ambos lados está conectado de manera adecuada. Mientras tengamos continuidad en ambas puntas, del mismo modo, cuando conectamos el conector lo ponemos de frente, los dos con las cuñas y vamos checando cada una de las puntas, que solo en las órdenes de cada uno de los cables nos dé continuidad en uno solo y en los demás no dé continuidad. Y así sucesivamente si no tenemos a la mano un probador, pero si tenemos el tester, conectamos nada más a una punta del tester, la primera punta y a la otra punta que es la que trae los indicadores OLEDs, la otra punta y lo único que hay que hacer, pues obviamente encender el, el dispositivo y que nos indique que ya está funcionando correctamente, ¿no? Una vez que nos indica que está funcionando correctamente, lo que vamos a hacer es terminar de armar y probar el cable una vez que lo conectemos a la computadora y de la computadora al switch, este ya nos debe de dar señal. Y esto significa que ya está funcionando correctamente. Y con esto, pues podemos concluir la creación de un cable de red siguiendo los estándares indicados, ya sea en este caso el T568B. Y esto es el proceso que nosotros debemos armar fundamentalmente para utilizar un cable de manera estructurada. Esto se llama así porque lleva una organización y estamos aplicando las normas que nos van a garantizar que todas las conexiones sean más estables, confiables y que estén de manera ordenada y preparadas con una infraestructura para proveer todo lo que nos pueda permitir un crecimiento tecnológico a largo plazo y sea más eficiente y eficaz. Finalmente, pues obviamente nosotros tenemos que seguir todos estos estándares y todas estas normas por políticas y cuestiones prácticas
del funcionamiento de las redes, y el cableado estructurado se refiere a eso finalmente, a poder armar de manera adecuada los cables con unas normas que todos estén respetando el código de colores, que se llama así, y una vez que se respete el código de colores, también se respete el etiquetado para poder establecer dentro de los racks todas todas las, las normatividades y especificaciones del cableado estructurado, y así podamos identificar cada uno de los dispositivos que están conectados dentro de la red por cualquier cuestión de falla, y esto economiza a final de cuentas el poder hacer una red. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en la próxima.